Vamos a la noticia con información de último minuto para actualizar la información que da cuenta de un terremoto de magnitud 7.6 que se registró en el paso Drake, en la Antártica chilena, según reporta el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Sismológico Nacional, y además el monitoreo permanente del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA. El movimiento telúrico ocurrió cerca de las 5:29 con un epicentro ubicado a 275 kilómetros al noroeste de la base Frey, esto es en territorio antártico chileno. Tras el sismo, el CHOA declaró amenaza de tsunami para la costa en Chile y emitió un boletín 002 en el que detalla las horas estimadas de arriba en algunas bases de la Antártida, primeramente. El resto, y con este mensaje de hace algunos minutos en su red social, Senapred se establece que se sigue monitoreando la situación a propósito de este terremoto en la Antártica. Ahí están las imágenes de las 6 de la tarde del territorio antártico nacional. Actualidad, claro, actualidad, les recordamos que tienen una hora menos y de acuerdo a lo que se establece acá en ese registro, tranquilidad ahí en esa zona por el momento. Senapred activó el sistema de alerta de emergencia, solicitando obviamente a las personas también están muy atentos a aquello, particularmente a la gente que vivió en el sector antártico, abandonar la zona de playas y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades, que recalcaron la importancia de actuar con calma y seguir las instrucciones oficiales mientras continúan las evaluaciones para determinar los posibles efectos de este evento en el resto del país. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la directora de Senapred. A las 17:29 se ha registrado un sismo de magnitud 7.6 a 275 kilómetros del territorio antártico chileno. Producto de ello, el CHOA ha declarado estado de precaución solo para el territorio antártico chileno. Hemos enviado desde Senapred la mensajería SAE para alejarse de la zona de playa de ese territorio y vamos a seguir monitoreando y comunicando de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta emergencia. A las 17:29 se registró. Ahí está, entonces, solo para el territorio antártico chileno por el momento lo que se ha establecido por parte de Senapred. El monitoreo en todo caso es constante en toda la costa de nuestro país ante las posibles consecuencias de este movimiento telúrico en la Antártica chilena. ¿Qué consecuencias podría traer? ¿Qué tan complejo es para el continente? De acuerdo a donde ocurre este movimiento sísmico, se lo vamos a preguntar a Michelle Herrera, que ya está junto a nosotros. ¿Un contacto telefónico o estamos por Zoom? Sí, ¿estamos en contacto telefónico o por Zoom? Ahí está, ya. Ahí está. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Cristian, muy buenas tardes. ¿Puede significar alguna complejidad para el continente este movimiento telúrico en la Antártica, Michelle? Hasta el momento lo que se proyecta es que efectivamente no haya un tsunami destructivo. Ya probablemente lo que vamos así a tener con seguridad es un tsunami más bien instrumental. No obstante, Senapred hace solamente un par de minutos ha entregado una alerta roja para la comuna de Cabo de Hornos. Y ahí es obviamente importante saber quizás el contexto en el cual estamos, porque ya hemos tenido un par de situaciones importantes en esa zona donde ha roto en este momento, ¿cierto?, el epicentro o hipocentro donde se genera, y por lo tanto debemos señalar que en lo que respecta a preparación comunitaria para esa parte del extremo sur de Chile, es importante tener presente que esa zona es una zona poco estudiada y por lo tanto, en ese sentido, siempre lo hemos conversado en otras oportunidades, desear lo mejor, prepararse para lo peor, y por lo tanto, al ser una zona poco estudiada, la verdad es que debemos reforzar ante este tipo de situaciones la preparación comunitaria en la zona y en el extremo austral. Por lo tanto, creo que si bien es cierto, hoy día probablemente nos enfrentemos a una situación más cercana a lo instrumental y no de carácter destructivo, esto siempre debe ser un llamado a alerta a la importancia de la preparación, de los sistemas de alerta,
de la comunicación de riesgo clara, concreta, simple, de alcance masivo, y no solamente preocuparnos de aquellas cosas que pasan más bien en la zona central del país. Exactamente. Ahora, desde el punto de vista de ese manejo de posibles consecuencias a propósito de este movimiento telúrico, ¿qué es lo primero que hay que establecer, Michelle, por parte, uno, de la autoridad y dos, de la gente también que posiblemente se podría ver afectada? Yo creo que hay elementos que debemos mejorar y es importante porque hay un rol del Estado que aquí es insustituible y que tiene que ver con la información, que maneja más capacidad de monitoreo, alerta, información e incluso información para la evacuación es el Estado. En este sentido, creo que es importante siempre reforzar este tema, no solamente centrarnos en los mensajes SAE, sino que recordar que la información debe fluir de manera rápida, oportuna y simple por diferentes canales. Básicamente eso en emergencia se llama redundancia, sobre la base de sistemas que sean también resistentes, es decir, no seguir tan celular dependiente, que son las alertas SAE, sino que comprender que la información incluso debe fluir de manera muy rápida a través de los medios de comunicación tradicionales, aquellos que operan también por aire, por antena, radio, televisión, y eso una vez que logramos que esa plataforma esté bien afinada, básicamente, obviamente la preparación comunitaria es clave para que las personas sepan por qué canales informarse, especialmente cuando tenemos un contexto de redes sociales que tiende a levantar alertas o alarmas más allá de lo que muchas veces es aconsejable e incluso sobre la base de las fake news. Ahí creo que, por ejemplo, en este momento, cuando uno ve información del CHOA, información de Senapred, creo que todavía hay un espacio para mejorar en términos de que haya claridad en la línea de autoridad y quién es la contraparte respecto de la información. En estos momentos, por ejemplo, durante los últimos minutos hemos tenido comunicados del CHOA, hemos tenido información de Senapred, que eso podría eventualmente generar un poco de alerta más allá de lo que se requiere o en algunos casos confusión. Eso por parte del Estado. Y por parte de la comunidad, donde también hay un encadenamiento con el Estado, tiene que ver con la organización y entrenamiento comunitario. Debo señalarte que yo vengo llegando solamente anoche, precisamente desde Magallanes, de haber participado en una actividad con la comunidad donde precisamente conversamos la relevancia de este punto e incluso tocamos el tema de los sismos y evacuaciones del último año, donde entre otras cosas, por ejemplo, a veces nos olvidamos que no es lo mismo una zona de evacuación en la zona central en Magallanes, donde ayer habían vientos muy intensos, en la última semana había bastante frío e incluso tuvimos precipitaciones, yo te diría que ya con agua lluvia en los últimos días, y por lo tanto era parte de lo que conversábamos respecto, por ejemplo, de la importancia de las zonas de evacuación cuando hay este tipo de alerta, que en este caso no ha afectado a Punta Arenas, pero sí ha ocurrido en otras ocasiones durante este año. Michelle Leherbe, experto en este tipo de políticas que tienen que ver con el manejo de emergencia. Te quiero hacer un par de preguntas más, Michelle, pero permíteme despedir a la gente que nos está siguiendo por las pantallas de 13C a esta hora. Le agradecemos su compañía. Michelle, ¿y cómo percibiste tú la preparación, la conciencia de la gente en la zona de Punta Arenas? Bueno, mucho entusiasmo, la verdad es que debo decirte, mira, creo que lo mejor son los testimonios concretos y claros. A mí me tocó compartir con ellos en una jornada que duró entre las 6:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, en un contexto de mucho viento. De hecho, ayer en los medios de comunicación era noticia la cantidad de viento que había, pero era un viento y unas condiciones meteorológicas que sin duda no eran motivantes para andar en la calle, y el día jueves tuvimos una extensa jornada con la comunidad, con aproximadamente 100 personas, representantes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, las policías, y esto era algo también obviamente convocado por algo muy interesante, que era básicamente la unión comunal Nando de Magallanes en conjunto con la Empresa Nacional del Petróleo, y eso es un ejemplo porque la integración horizontal es clave, es decir, aquí somos todos vecinos y uno no debe mirar con distancia a las empresas, y creo que ese es una articulación que me pareció sumamente interesante de cómo se estaba articulada la empresa con una unión comunal muy importante. Y bueno, ¿qué más decirte? Que básicamente solamente la permanencia de este importante número de personas hasta las 9:30 de la noche en esta conversación que tuvimos
y posteriormente, además, al día siguiente, reunión con la directiva o representantes, básicamente la presidenta de la Unión Comunal, demuestra el compromiso y el entusiasmo que hay por parte de la comunidad, y yo creo que ese entusiasmo también debe ser tomado por las autoridades con el fin de entregar recursos que permitan a los vecinos y vecinas fortalecer, que es lo que ellos quieren, su organización y entrenamiento comunitario. Michelle, el CHOA, bueno, establecido ya amenaza de tsunami para las costas del territorio antártico chileno y establece las horas de arribo, además de las olas en la zona de la base de Prat y en la base O'Higgins. Entendiendo las características de ese territorio, ¿qué planes se establecen ahí? ¿En qué forma se maneja una emergencia como esta? Bueno, principalmente estamos en una zona en la cual yo te diría que probablemente el elemento más complejo es la dispersión de la población, por población que son comunidades pequeñas, bastante aisladas, territorial, comunicacionalmente, y por lo tanto el desafío nuestro es comprender que las emergencias son desde la base hacia arriba, y por lo tanto tenemos que fortalecer nuestro sistema de emergencia, y entre ellos el ámbito de las comunicaciones, pensando también en aquellos que son más vulnerables, que en el caso nuestro, al tener un sistema tan centralizado, incluso son vulnerables o aumenta su vulnerabilidad por el solo hecho de estar lejos del centro del país. Entonces aquí quizás es un elemento importante recordar la relevancia de estas zonas aisladas, zonas lejanas, pero también no nos olvidemos en muchas zonas en el país, zonas rurales, que por el solo hecho de no estar cerca de una capital regional, una mirada centralista que tenemos nosotros hace que sean más vulnerables. Aquí creo que el flujo de la información es clave, pero eso tiene que ir acompañado de preparación comunitaria, organización, es decir, saber qué hacer en caso de, y en estos casos, por ejemplo, saber a qué lugar dirigirse. En esta zona austral me parece que hay un elemento que es clave y fundamental: conocer las condiciones y establecer las zonas de evacuación, no solamente como un punto de encuentro, sino como un punto de refugio, es decir, un lugar donde las condiciones meteorológicas, ambientales son complejas, y por lo tanto el desplazamiento de las personas hacia esos lugares debe ser acompañado también de medidas de refugio ante todo evento. Parte de lo que conversamos, de hecho, ayer y en estos últimos 3 días en Punta Arenas, donde hay que involucrar a la comunidad, entre otras cosas, para que haya corresponsabilidad de todos los actores y participación e involucramiento. Muy bien, Michelle, muchísimas gracias por estos minutos, por este contacto muy oportuno, además para ir atendiendo las posibles emergencias que se puedan ocurrir, se puedan desarrollar a propósito de este movimiento telúrico y cómo enfrentarlas de mejor manera. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Y solamente quizá algo para señalar la importancia de la ciencia, de la investigación. Esa es una zona que ha sido poco estudiada. Quizás es momento también para incentivar lo que es los recursos hacia la ciencia, hacia la investigación, en áreas que obviamente nos interesa conocer más su comportamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Que estés bien. Gracias a ti, un abrazo. 23 minutos nos separan de la